Buenas noches. ¿Cómo están? Último mensaje del campamento. Bien ahí. Esperaba aplausos, alegría, pero no, está bien así, porque si no era como que por fin se acabó, último, se terminó. Pero no es esa la actitud, no es ese el pensamiento, para nada, por favor. Después de la reunión me voy a quedar a comer. Y después me voy a ir, no me quedo mañana. Así que aprovecho ahora para decirles que fue un hermoso campamento para mí. Y aproveché hermosas conversaciones con varios. Y sepan que valoro mucho esas conversaciones. Y me llevo muchas cosas para pensar también de esas conversaciones. Ojalá que sea recíproco esto, ¿no? Que todos acá nos llevemos cosas del campamento para pensar. Yo les decía ayer en el primer mensaje que me encantan los campamentos y me encanta tener el tiempo en los campamentos para meditar, para pensar, para reflexionar, pero el gran problema que tienen los campamentos es que a veces parece que todo empieza y termina en el campamento. Y tendría que ser como una inyección para nosotros que nos dura su efecto tal vez hasta el próximo campamento. Pero que nos deje pensando, que nos deje meditando, y vamos a ir a la Biblia para leer el versículo que tenemos por delante, para encarar esta última expresión que usa Pedro para hablar de aquello que nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida. Y esa es la clave, que lo que incorporamos a nuestra vida, no lo desincorporemos. Que lo que añadamos, porque nos dice añadan a su fe tal y tal cosa, nunca más lo desañadamos. No existen esas palabras, ¿no? Las estoy inventando en vivo. Pero entienden el concepto, ¿no? Nunca vas a encontrar que en la Biblia Dios te recomienda que te saques de encima estas cosas que tanto necesitamos que se fijen, que se atornillen a nosotros, en nosotros. Y que una vez fijas en nosotros, no es que las vamos a tener completas, pero que vayan creciendo. El primer día, un versículo que se leyó acá adelante, era ese versículo de Proverbios que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que empieza a decrecer. No, sigue en aumento hasta que el día es perfecto. Dios espera que en nosotros continuamente haya añadir y añadir y añadir aquello que Él espera de nosotros. La pregunta que nos tendríamos que hacer continuamente es ¿cómo estoy respecto del mes pasado? ¿Cómo estoy respecto del campamento pasado? ¿Cómo estoy respecto del año pasado? Y todo el tiempo tendríamos que decir voy bien, voy mejor. Estoy dejando lo que tengo que dejar, sigo añadiendo lo que me falta incorporar, pero voy creciendo como la senda del justo. Si todavía no me bauticé, voy bien, porque voy pensando en bautizarme. Y dentro de un tiempo ya me bauticé. Si todavía no le conté de Cristo a aquel que tengo en mente contarle, voy bien, porque estoy buscando la estrategia de cómo hacerlo. Y dentro de un tiempo voy a decir que bueno, ya lo hice. Y así, incorporando, creciendo. Si todavía no me involucré en la iglesia en un ministerio, voy pensando en qué puedo hacer y voy mejor porque ya hablé con los pastores buscando en qué me puedo involucrar y dentro de un tiempo miro para atrás y digo que bueno, porque ya me involucré, ya estoy metido con las manos en el barro, trabajando para el Señor y así, en aumento, en crecimiento. Y no mirar para atrás como le pasó a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Se encontró con Faraón y Faraón le preguntó cuántos años tenía y Jacob le respondió, pocos y malos son los años de tu siervo. Es una respuesta triste en una persona mirar para atrás en su vida y decir, los años de mi vida son pocos y malos. Esa es la expectativa de Dios para las personas que Él creó. ¿Les parece? ¿Que ese era el propósito con el que Dios nos creó? ¿Gente frustrada, gente derrotada, gente con manos vacías? No, el proyecto de Dios para nosotros es una vida llena, manos llenas, caras llenas de felicidad, alegría en el rostro, cada vez en aumento hasta que el día es perfecto allá en el cielo. Apuntemos a eso. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No hay mejor momento en tu vida que ahora. Lo que pasó atrás, y bueno, ya pasó. Lo que está adelante depende de lo que hagas ahora.
Si sos adolescente, tus decisiones de ahora importan un montón. Si sos joven, si sos adulto, en el momento de tu vida que estés, tus decisiones de ahora importan un montón. Mira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6 decía, o vamos a leer el 5, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la vamos a pasar por alto, esta se las dejo de tarea para el hogar, y hoy nos vamos a dedicar a esto, a la paciencia, piedad. Y continúa la tarea para el hogar, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y acuérdense siempre la última frase del versículo 10, después del punto y coma, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto significa éxito. ¿Querés una vida de éxito? ¿Querés una vida victoriosa? ¿Realmente con la frente en alto, mirando a los ojos y gustoso de la vida que tenés? Solamente Dios te lo puede dar cuando añadís a la fe que la vida de fe que Él puso en tu vida como un regalo y vas añadiendo estas cosas. Mira, la palabra que tenemos hoy por delante es una palabra muy profunda, no es tan sencilla. Así que te pido, si te estás durmiendo, espabilate un poquito. Ponete ahí la poca energía que te queda, si jugaste a la pelota, hiciste lo que hiciste. Presta atención estos minutos, porque la palabra que tenemos por delante es una palabra profunda, pero muy importante, muy importante. La palabra piedad. Yo creo que la mejor forma de encontrar la definición de la piedad y entender el concepto, ¿se acuerdan que empezábamos por el concepto? Y luego meternos en una historia que para mí es clave, la historia que vamos a ver hoy. ¿Repasamos las historias que vimos? La primera, ¿cuál fue? Cuando hablábamos de... Muy bien, José, no hizo falta que decir de qué estábamos hablando. José fue la primera que vimos. La segunda, cuando hablábamos de... Bien, miren, no me dejan terminar. Josías. ¿Y la que vimos hoy? Jesús, en su doble historia, ¿no? Respecto del dominio propio. Muy bien. Hoy vamos a ver una historia que es clave, que tiene mucho que ver con lo que dijo Santi hace un ratito, muchísimo que ver con eso. Pero miren, vamos rápidamente al libro a la primera carta a Timoteo. Porque creo que Pablo es el que mejor nos va a ayudar a definir, a entender qué es esto de la piedad. Insisto, es un concepto profundo. Hay muchísimo que estudiar y que decir, y yo acá voy a decir unas poquitas cosas para simplificarlo lo más que pueda para que todos podamos llevarnos algo de hoy. Pero si te gusta estudiar la Biblia, y espero que ayer a la noche te haya quedado claro que es necesario, pero si te gusta hacerlo, metele fichas al concepto de la piedad, porque hay mucho que profundizar en esto. Pero mira, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Así que prepárate porque está por decir Pablo de qué se trata, algo que primero es un misterio. Un misterio no es algo tenebroso, misterioso, algo que es una incógnita. Un misterio en la Biblia es algo que en la antigüedad estaba medio oculto y que en el Nuevo Testamento se muestra con todo su esplendor. Y queda claro para todos. ¿De qué se trata esto de la piedad? Mirá, pareciera como unos versos, ¿no? Como están escritos, como los tenés ordenados en tu Biblia. Algunos creen que era una canción o por lo menos un poema que se hablaba y se repetía en estos tiempos de la iglesia primitiva. Pero dice, el misterio de la piedad es este. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto que acabamos de leer es una síntesis, un resumen del Evangelio. De esto se trata la obra de Dios, la más grande de todas las obras de Dios que hizo en la historia de la humanidad. Mirá que Dios hizo grandes cosas, ¿eh? ¿Se te ocurre alguna ahora así rápido en tu mente de cosas grandes que hizo Dios fuera de esto que acabamos de leer? Mirá a tu alrededor y te vas a dar cuenta. Mirate vos mismo y te vas a dar cuenta. Es tremendo lo que Dios creó.
Solamente Dios podía crear algo tan perfecto como nosotros. Y no porque seamos perfectos, porque nos las podamos creer, sino porque el funcionamiento de nuestro cuerpo es tremendo. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? Las grandes cosas que Dios creó y las pequeñísimas cosas que Dios creó nos hacen darnos cuenta de lo grande que es Dios y las grandes cosas que Él hace. Pero acá está simplificado, sintetizada la mayor obra de Dios. ¿Sabes cuál es esa obra? Que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Demostró con todos los milagros que hizo que era Dios y un día puso su vida por nosotros. Recibido arriba en gloria, no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y hoy vive para salvar. Acordate de esa frase porque la vamos a repetir en un ratito cuando avancemos con el mensaje. Cristo hoy vive para salvar. Para salvarte. Para salvarnos. Su encarnación, su venida a este mundo fue para nuestro bien. Ahora, ¿por qué esto que acabamos de decir, la obra de Cristo, el Evangelio, la historia de Cristo viniendo a este mundo por nosotros, es en definitiva el concepto de la piedad? ¿Cómo es esto de que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe la piedad si la piedad significa el Evangelio? Porque ¿saben qué está queriendo mostrarnos Pablo con esto? Que todo empieza ahí. La vida de piedad no es una vida moralista, no es una vida que se basa en hacerle bien al prójimo, no es una vida que se basa en portarse bien y tener una buena conducta. Esas cosas que estoy diciendo, ¿están bien o están mal? Están perfectas, pero no se trata de eso la vida de piedad que le agrada a Dios, sino que la vida de piedad que a Dios le agrada tiene que ver con la vida que comienza con el Evangelio de la cruz, con el Evangelio de Cristo muriendo por nosotros. Hay gente que lejos de Dios hace cosas buenas, ¿sí o no? Claro que sí. Hay gente que lejos de Dios tiene una vida de conducta moral buena. ¿Saben cuál es el problema con esas personas? Que su vida que agrada a Dios no comenzó. Entonces todavía todo eso que hacen no le suma nada de valor. Porque para Dios todo comienza con la obra de Cristo. Ahí empieza la vida de una persona. Hoy en el grupo de varones que nos juntamos a charlar y orar, alguien decía: creo que mi vida empezó en serio desde el momento que Cristo vino a mi vida. ¿Sabés qué? Esa es la forma que Dios nos ve. Por eso la Biblia dice que aquel que viene a Cristo nace de nuevo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Eso significa empezar de nuevo. Todo empieza en Cristo. Ahora, no todo termina en el momento que venimos a Cristo. Den vuelta a la página y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, esta frase les va a hacer reír a más de uno. Pero Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Sí, eso dice la Biblia. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Saben qué era esto? Las charlas sin sentido, vacías, que eran discusiones que iban para cualquier lado, que no tenían sentido. Pero mirá lo que le dice Pablo. Punto seguido. Ejercitate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. ¿Te das cuenta que no todo termina en este concepto profundo de la piedad? No todo termina en la cruz, sino que todo empieza ahí. Cuando el Evangelio viene a nosotros y nosotros lo aceptamos y pasamos a ser de la familia de Dios, empieza una vida de piedad que es una vida que agrada a Dios. La forma de entender el concepto de piedad, para mí más simple, y que siempre me resultó más simple en mi cabeza, que es bastante limitada, es compararla con o ponerla al lado de su opuesto. ¿Qué será lo opuesto de la piedad? Bien, acá se ganó un 10, no sé quién fue, pero impiedad. Pensar en la impiedad, en una persona impía,
nos hace entender lo que es una persona piadosa o pía, que es un término que no se utiliza mucho, ¿no? Pero ese es el concepto. ¿Quién es un impío? ¿Escuchaste hablar de un impío? La Biblia habla muchas veces de este concepto y siempre se está refiriendo a un pecador que está yendo en el camino justo contrario al que Dios espera. Un pecador es un impío. Así que el concepto de piedad es justo lo contrario. Y si el impío va en contra del camino de Dios, el pío o piadoso va a favor del camino de Dios. Se inclina hacia Dios, tiende hacia Dios, busca las cosas de Dios. Por eso el comienzo necesariamente es el Evangelio. Porque si no tenés el Evangelio en tu vida, si no tenés el perdón de pecados, todavía ni arrancaste. Ni empezaste, no estás acercándote a Dios, estás yendo en el camino contrario. Ahí caes en la categoría de Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos son impíos que van en el camino contrario. Y tan contrario es el camino del pecador que termina ¿dónde? En el infierno. El extremo opuesto a la morada de Dios, que es el cielo. Pero el piadoso, el pío, busca, se inclina hacia las cosas de Dios. Por eso no termina en el Evangelio, sino que comienza ahí. Y Pablo le dice a Timoteo, hay que ejercitarse otra vez con el esfuerzo, otra vez con gastar energía, otra vez con poner de tu parte. Es que es así. Dios te da la base y vos construís encima. Lo fantástico es que Él te propone construir al lado tuyo. ¿Te acordás del Salmo 127? Yo te lo recuerdo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Te pregunto, en ese versículo, ¿quiénes son los que están edificando? Nosotros, dicen acá. Pero el versículo dice, si Jehová no edificare, en vano trabajan los que le edifican. Es correcto decir nosotros, porque nosotros edificamos nuestra vida. Pero es mucho mejor darnos cuenta que Dios quiere trabajar con nosotros, Él también edificando. No se trata de sentarnos de brazos cruzados y ver cómo Dios edifica nuestra casa. No, tenemos que hacer nuestra parte. Pero tampoco se trata de hacer nuestra construcción dejando a Dios como espectador, mirando lo mal que construimos, paredes chuecas, paredes que se caen. Dios te propone construir con vos tu vida, tenerlo de tu lado. Y un corazón piadoso busca justamente esto. Ahora, a la vuelta del tiempo, Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo. Y en el capítulo 3, anda rápido conmigo, Pablo le habla de, ¿cómo dice el título en tu Biblia? Segunda Timoteo capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. Y fíjate lo que dice, lo vamos a leer para que entiendas a qué me quiero referir. Versículo 1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Paramos ahí. ¿Una lista linda? Un desastre, ¿no? Un desastre de personas, las que Dios anticipa que van a venir en los postreros tiempos. Pero mirá cómo termina, volvamos. ¿Dónde quedamos? ¿Versículo? ¿Están conmigo? Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cómo termina Pablo? A estos evita. Me resulta muy chocante pensar que la lista anterior de todas las cosas que acabamos de leer termina diciendo que esas personas tendrán apariencia de piedad. ¿Qué era el piadoso? El que busca a Dios, el que tiene un corazón y una actitud que busca a Dios y las cosas de Dios. Y hay personas en los
postreros tiempos, que son todos los tiempos que vienen posterior al Nuevo Testamento, hasta la venida de Cristo, hay personas que son un desastre, pero que aparentan ser piadosos. Y esto tiene que prender nuestras alertas, encender nuestras luces. Es un cartel con un aviso para vos y para mí. Ojo con las apariencias. La historia que vamos a leer ahora, pasamos al segundo punto, la historia que vamos a leer ahora tiene mucho que ver con esto. Mira, acompáñame a Lucas, capítulo 18. Esta historia solo aparece en el Evangelio de Lucas. Y Lucas hace una introducción para ponernos en contexto de por qué va a contar esta historia o por qué Jesús cuenta esta historia. Versículo 9, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y te pido una vez más, te estoy pidiendo todo el tiempo algo, ¿no? Pero te pido una vez más, poné atención a esta historia porque es clave. Jesús cuenta esta historia. 2 hombres, versículo 10, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta historia es clave de entenderla para ver dónde estamos nosotros parados. Se presentan 2 casos antagónicos, es decir, opuestos, que a los oídos de la gente que estaba en ese momento era muy evidente la oposición. Para nosotros, tal vez no tanto. Capaz que alguno de los que está acá nunca escuchó el término fariseo, y mucho menos tal vez escuchó el término publicano. Así que para poder entender la historia, déjame en 3 minutos explicarte quiénes eran cada uno. La gente que escuchaba esta historia la tenía clara, porque los veía, eran de la vida real, de todos los días. El fariseo era la persona entre los judíos que era el emblema del religioso. El fariseo se ocupaba de guardar la ley. ¿Se acuerdan cuando leíamos ayer sobre la ley que tenían que leer, que tenían que tenerla en sus casas, que tenían que estudiarla y profundizarla? El fariseo dedicaba su vida a estudiar la ley. Y no contentos con toda la carga de leyes que había que cumplir, los fariseos se habían dedicado a escribir otro tanto más. Y cuando un fariseo pasaba por el pueblo, por la ciudad, por las calles, la gente los miraba con admiración. Abrían los ojos, prestaban atención, se quedaban obnubilados porque decían: esta persona es un gran religioso. Esta persona es una persona que agrada a... Eso pensaba la gente. El fariseo agrada a Dios, cumple con todo lo que hay que cumplir. Es el prototipo del religioso. El publicano se paraba en la vereda totalmente opuesta. El publicano era una persona que vivía de cobrar impuestos. ¿Les cae bien la gente que cobra impuestos? Bueno, a ellos tampoco les caía bien. Pero no era solamente el tema de cobrar impuestos, de ser la AFIP del momento, sino que el publicano cobraba impuestos para darle los impuestos a los romanos, que eran el imperio que los tenía a ellos sometidos. Ellos no eran libres, tenían un imperio que los controlaba. Y los publicanos cobraban impuestos para el imperio, pero eran judíos. Así que para la gente el publicano era un
traidor a la patria. Así. A tal punto era traidor a la patria el publicano que ellos los catalogaban pecadores. O, en los términos que estamos hablando nosotros, piadoso o impío. Impío. Cuando la gente veía pasar un publicano, es más, el publicano no andaba circulando demasiado. No era bien recibido. Y el otro detalle que tenía el publicano es que el arreglo que tenía con el imperio es: vos cobrá lo que quieras cobrar, a mí dame la plata que me corresponde. Así que el publicano cobraba siempre un poquito de más, se quedaba con la diferencia, y eran personas ricas, llenas de plata. El pueblo, cuando veía al fariseo, aplaudía, elogiaba. Pero cuando veía al publicano, casi que lo quería escupir. Era un pecador. Y Jesús toma estos dos referentes de la gente del pueblo para contarles esta historia. Los dos van ¿a dónde? Al templo. Los dos van al templo. ¿A qué? A orar. ¿Les parece bien o les parece mal? En los dos está muy buena la actitud, ¿no? Los dos suben al templo a orar. Ahora, ¿te diste cuenta lo que dice el Señor Jesús en su historia respecto del fariseo? Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba, ¿cómo dice? Consigo mismo de esta manera. ¿Qué significa orar consigo mismo? Cuando oramos, ¿qué hacemos? ¿No le enseñamos a los chicos siempre? Vamos a orar. ¿Qué significa? Hablar con Dios. Pero el fariseo iba a orar y el Señor Jesús dice, ¿con quién hablaba? ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, por la actitud. Por las cosas que dice el fariseo nos permite ver, ¿qué cosa? Su corazón. En la historia que Jesús cuenta, nos permite ver el corazón del fariseo. Él dice, te doy gracias, le dice a Dios, porque no soy como los demás, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué está haciendo él con los demás? Él respecto de los demás. Se está comparando. Y en la comparación, en su cabeza, él se considera mejor. Y se lo dice supuestamente a Dios. Y lo más triste, lo más tremendo de esto es que mucha gente seguramente asentiría con la cabeza lo que dice el fariseo y diría, tiene razón. Si es el religioso. Si hace todo lo que Dios quiere, si está satisfaciendo lo que Dios pide. Y el Señor Jesús sigue su historia hablando del publicano. ¿El publicano se para al lado del fariseo? No, el fariseo estaba adelante en pie, el publicano en el fondo. ¿Te diste cuenta de la actitud del publicano? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabes qué significa sé propicio? ¿Qué le está pidiendo el publicano? Le está pidiendo piedad, le está pidiendo ayuda, le está pidiendo que se incline hacia él para escucharlo y para ayudarlo, pero él, ¿se compara con los demás? No. ¿Cómo se declara a sí mismo? Pecador. ¿Soy piadoso y por lo tanto me tenés que escuchar? No. Le dice, soy un impío, soy un pecador. Reconozco que soy un pecador y necesito que me ayudes. Eso le está diciendo el publicano a Dios. Ahora, si es tremenda la historia en sí de estos dos personajes, es más tremenda la conclusión. Porque Jesús dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. No está diciendo que uno llegó primero y el otro llegó después. No, esto de antes que el otro no está diciendo de primero uno, después el otro. Está diciendo que uno sí y el otro no. Que a uno Dios lo está aprobando y al otro lo está desaprobando. Y cuando dice se está refiriendo al último de la historia, al publicano.
Dios justifica al publicano, Dios lo aprueba al publicano, Dios le concede lo que el publicano pide. Él le pide, Dios, perdóname por mi pecado, porque soy un pecador. Si vos no me ayudás, estoy perdido. Todo eso está diciendo él con, sé propicio a mí, pecador. Lo que es tremendo acá es lo que dice del fariseo, que no volvió a su casa justificado. Y lo más tremendo es que tal vez el fariseo en su cabeza estaba pensando que sí. Y todavía más tremendo también es que mucha gente estaría pensando, el fariseo está justificado por Dios, aprobado por Dios, y el publicano se va a ir al infierno, está descalificado, es un desastre. Así que esta historia es tremenda y es profunda porque se mete en el corazón de las personas. Hay gente que vende humo. ¿Dijiste esa expresión alguna vez? ¿Qué quisiste decir con eso? Que vende una cosa, pero es otra. ¿Sabés que Jesús al final de su ministerio se termina poniendo directamente en contra de los fariseos? La historia de cómo Jesús llega a la cruz pasa por una discusión con los fariseos y a partir de ese momento le hicieron la cruz y lo buscan para matarlo a Jesús. Porque Jesús les dice ya de una vez por todas, con todas las letras, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, todo limpito, lindo, presentable. Apariencia de piedad. Parecen religiosos. Parece que Dios lo aprueba. Pero por dentro, ¿qué es un sepulcro? ¿Qué tiene por dentro? Muerte. Están podridos. Son un desastre. Esta historia nos muestra dónde pone el ojo Dios. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios busca? Santi, cuando empezó la reunión, mencionó varias veces la palabra actitud. Y es eso lo que en definitiva significa la piedad o la no piedad. ¿Hacia dónde te inclinás? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscaba el fariseo? La vista de los demás, el elogio de los demás, el aplauso de los demás, la autosatisfacción de su pensamiento. ¿Qué dice Dios? Este no está justificado. ¿Qué buscaba el publicano? Estaba buscando que Dios lo reciba, que Dios se incline a él, que Dios lo ayude y recibe eso. Esta historia nos permite ver qué actitud está buscando Dios. Mirá, vamos a terminar la aplicación para nosotros con dos pasajes. Uno es un salmo que seguro lo conoces, el Salmo 51, versículo 17. Dice el Salmo 51, 17. Presta atención que estamos terminando. Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿cómo? Quebrantado. Y presta atención a esta frase. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es un corazón contrito? Una palabra rara, ¿no? ¿Hablas así? Mamá, hoy estoy contrito. Tu mamá te va a preguntar, no sé cómo estás. Bueno, contrito, un corazón contrito es un corazón apretado. Que está apretado, está en estrecho. Siente esa presión que necesita liberar la presión. Corazón contrito, tengo el pecho apretado. Y de la mano con eso, humillado. ¿Sabes quién escribe esta frase? ¿Qué dice el título del Salmo 51? David lo escribe. ¿Sabés cuándo escribe el Salmo 51 David? En medio de un pecado tremendo. No nos metemos en esa historia porque es para largo. Pero David metió la gamba completamente mal. Su pecado fue tremendo a los ojos de Dios. Y cuando le cayó la ficha de su pecado y se dio cuenta, no porque él tenía todas las luces en ese momento, sino que vino alguien y se lo dijo, y se dio cuenta de su pecado, tenía dos opciones. O decir, yo soy el rey, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. O tenía la opción de humillarse delante de Dios, y eligió la segunda. Y en medio de su humillación no le dijo a Dios, Dios,
te doy gracias porque ya me perdonás, porque sé que me vas a perdonar, porque me merezco tu perdón y declaro delante de todos que Dios me perdona. Porque así se habla hoy en el ambiente evangélico. Declaro lo que Dios va a hacer en mi vida. Y el corazón que Dios busca, el corazón piadoso, lo único que hace es agachar la cabeza y pedirle a Dios que sea propicio, que Dios perdone. Pero esa es la confianza que aquel que se acerca a Él con un corazón apretado y humillado, Dios lo recibe. Y mirá lo que dice en Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13. Y si este texto no lo sabías o te lo habías olvidado, grabátelo a fuego en tu vida. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Sabés qué significa esa frase? Que no le va bien al que se guarda los pecados y los tiene en su vida y los tapa y los deja ahí y no los resuelve y continúa con sus pecados en su vida. Y se hace el indiferente a su pecado y pretende que los demás no se enteren de su pecado y que sea solo una cuestión de él. ¿Y dónde pone Dios la mirada? En su corazón. Y Dios está mirando eso. Y Dios te anticipa que mientras sigas con tu pecado no te va a ir bien. No te va a ir bien. Pero no es solamente un mensaje negativo de parte de Dios. Esto es un mensaje de buenas noticias. Porque el que confiesa su pecado y deja su pecado alcanza misericordia. ¿Te das cuenta que este ejemplo del publicano y el fariseo está en un montón de lugares de la Biblia? Dios todo el tiempo nos está diciendo que Él está mirando nuestro corazón, que Él está mirando nuestra actitud, hacia dónde nos inclinamos, hacia qué cosas procuramos buscar, hacia dónde llevamos nuestra vida, qué es eso que a nosotros nos moviliza. Él lo está mirando. La Biblia dice en un salmo que Dios mira buscando entre las personas a ver quién busca a Dios. Él busca a ver si encuentra quién lo busca a Él. Y quiero cerrar el último mensaje de este campamento con dos conclusiones para dos grupos de personas que tal vez hay hoy acá. La primera conclusión quiero hacerla si hay acá una persona que sabe en su intimidad que nunca estuvo delante de Dios para pedirle el perdón de sus pecados. Y todo lo que estuvimos diciendo en este campamento, y todo lo que estamos leyendo en la Biblia, y todo lo que entendemos que Dios nos está pidiendo, te das cuenta que estás en offside, que estás mal. Que cuando Dios mira tu vida, hay cosas que no aprueba. Y que sabes que estás en una situación de pecado y Dios te advierte, la paga del pecado es muerte. Si seguís así, lo único que te espera es la condenación. Y no podemos irnos de este campamento sin hacer una vez más esta advertencia, porque acá capaz que hay chicos que vienen escuchando esto desde hace mucho, pero nunca tomaron su decisión. O capaz que hay personas más grandes que hace poco lo están escuchando, pero todavía no tomaron su decisión. Y hoy necesitamos avisarte lo mismo que Jesús vino a avisar, que todo aquel que muere con sus pecados se va a la condenación. Y no habría nada más triste que pases de este mundo a la eternidad a la condenación, lejos de Dios. No es solamente tristeza, es castigo, es angustia, es desesperación. No es un cuento para que los chicos tomen la sopa el infierno. Es una realidad de la que la Biblia nos alerta, nos advierte y nosotros queremos transmitirte con todas las letras lo que la Biblia dice. Si te vas de este mundo con tu cuestión con Dios, con tus pecados delante de Dios sin resolver, te vas a la condenación. Haríamos mal nosotros en decirte, quédate entre nosotros, quédate con nosotros, pero seguí tu vida así, pero quédate con nosotros. Sería un error.
La Biblia nos llama a advertir, a avisar que aquel que muere con sus pecados va a la condenación. Pero ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es, después de entender esa realidad, el Evangelio. Jesucristo vino para morir Él en lugar de nosotros. Y el que se encuentra con esta realidad de que Cristo muere en su lugar y reconoce su pecado, reconoce que Él muere por vos y que hoy vive. ¿Qué frase dijimos al principio del mensaje? Jesús hoy vive para salvar. ¿Para salvar a quién? Al que está perdido. Si hoy te reconoces perdido y quisieras, en vez del infierno, el cielo como tu destino eterno, solamente se trata de dar ese paso de fe. Dios, creo que lo hiciste por mí y te pido perdón por mi pecado. No porque me convencieron de decírmelo, ni porque por las dudas lo digo, sino porque creo realmente que murió Jesús por mí y creo que hoy vive para salvarme. Si hay alguien hoy que nunca hizo esta oración, es el momento de hacerla. Por eso la Biblia dice, cuando habla de este tema del Evangelio, que hoy es el día aceptable, hoy es el momento, el día de salvación, porque lo que postergues diciendo después, ¿tenés garantía de lo que va a pasar después? ¿Sos dueño de después? Este es el momento de tomar una decisión por Cristo. Este es el momento de darte cuenta que Dios está mirando tu corazón. ¿Puede ser que haya alguien acá que estuviera viviendo una vida como una fachada? Que para los demás está todo bien, pero vos dentro tuyo sabés que no. Que como estás en la iglesia, estás en una iglesia cristiana, estás en un campamento cristiano, tal vez estás en una familia cristiana, por ende capaz que pensás, y bueno, entonces yo también soy cristiano. No. La entrada a la salvación es una entrada que tiene espacio para una sola persona. No entramos en grupo, entramos solos. Y yo nací en una familia cristiana. Mis padres me llevan a la iglesia desde que yo no sabía que iba a la iglesia. Siempre fui a la iglesia, desde que tengo uso de razón. Pero hubo un momento que la decisión la tuve que tomar yo. Dios no tiene nietos. Los hijos de Dios no son necesariamente hijos de Dios. ¿Entendés lo que quiero decir? Tenés que tomar tu propia decisión. Y si sos un adolescente, podés pasar a ser un hijo de Dios. Y si sos un adulto, podés pasar a ser un hijo de Dios, pidiendo el perdón de tus pecados. En un ratito vamos a orar. Yo te invito a que tomes tu decisión por Cristo. No la dejes pasar más. Ahora, ese es el primer grupo. Acá yo estoy seguro que hay un grupo de personas que son hijos de Dios, que son creyentes, que ya están en esa relación con Dios. Dios te pide que añadas a tu vida cada vez más piedad. Que si te inclinabas hacia las cosas de Dios un poco, te empieces a inclinar más fuertemente. Que si hay cosas que te tiran para atrás, para el otro lado, hacia la impiedad, tomes la decisión de dejarlas para que puedas moverte libremente hacia Dios. Y que cada vez en tu vida empiece a aparecer más evidentemente aquello que ocurre en tu corazón. Acordate, no es una cuestión de fachada, no es una cuestión de cosas externas. Tiene que nacer de un corazón contrito y humillado. Ese es el tipo de personas que Dios busca. Dios está buscando ese tipo de personas piadosas, que se inclinan hacia Él, que lo buscan a Él, que quieren estar tiempo con Él, que quieren conocerlo más a Él. Como lo quieren conocer, quieren dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia, quieren dedicarle tiempo a la oración. Como quieren hacer lo que Dios quiere, quieren ayudar a los demás y por lo tanto van a la iglesia y buscan con otros ayudar a los demás. Pero todo nace de una actitud, de un corazón piadoso, sincero, que le busca. No tiene sentido vivir una vida de fachadas, de cosas exteriores. No tiene sentido. Si estás en esa,
Es momento de que tomes una decisión. De eso habla la Biblia cuando Dios le dice a una iglesia, no sos ni frío ni caliente. Algo insípido, algo que no se define. Y es tremenda esa frase como termina, después búscala. Dios está buscando que tomemos una definición. Dios está buscando que nuestro corazón se incline hacia Él continuamente, regularmente, íntimamente, que lo busquemos de todo corazón. Esa es la actitud piadosa que Él espera de nosotros. Así que si sos hijo de Dios y estás ahí tecleando, y estás que sí que no, y estás luchando con cosas que te sacan el tiempo, con cosas que te llevan a mal lugar, con relaciones que te están llevando a malos lugares. Bueno, para poder inclinarte totalmente hacia Dios, tal vez tengas que cortar lo que te sujeta para el otro lado. Y hoy sería un buen momento para tener nuevamente un corazón que va para el lado de Dios, para las cosas de Dios. Todo lo demás queda en este mundo, pero lo que tiene que ver con Dios, el resultado de una vida de piedad, hace tesoros en el cielo. Lo vas a cosechar. Dios bendice a aquellos que con una actitud lo buscan de todo corazón. Vamos a orar, ¿les parece? Cerremos nuestros ojos.